En la cena de Navidad, mi hijo trató de agarrar un bastón de caramelo. Mi mamá le pegó en la mano y dijo, «Esos son para los nietos de verdad». Todos se rieron entre dientes. Le ayudé a mi hijo con su chaqueta y nos fuimos en silencio. Una semana después, mi papá me envió un mensaje de texto, «El pago del préstamo es mañana, ¿verdad?». Respondí, «No de nuestra parte». Y entonces, mi teléfono estalló. Mi nombre es Rachel, y necesito que escuchen esto, porque todavía no puedo creer del todo que haya sucedido. Era Navidad. El árbol brillaba. La cocina olía a canela y jamón. Y mi hijo Marcus, de 7 años, todo emocionado y ansioso, se estiró hacia un bastón de caramelo que colgaba de la rama más baja del árbol de mi madre. Un bastón de caramelo, la mano de mi madre, bajó tan rápido que casi no registré lo que pasó. Golpeó sus pequeños dedos. No lo suficientemente fuerte para dejar una marca, pero sí lo suficiente para hacer que se congelara. Y ella lo miró a mi hijo, y dijo, fría como el aire de diciembre, «Esos son para los nietos de verdad». La habitación se quedó en silencio por exactamente un segundo. Y luego, la gente se rió. Mi cuñado se aclaró la garganta y tomó su ponche de huevo. Mi hermana Donna fingió que no oyó nada. Mi tía de hecho sonrió en su servilleta, y Marcus me miró, con sus 7 años, las mejillas rojas, sin llorar todavía, pero su pequeño labio estaba haciendo esa cosa. Ya saben a qué cosa me refiero. ¿Saben lo que hice? Se los voy a contar. No grité. No tiré un plato. No le dije una sola palabra a mi madre. Caminé hacia el armario del pasillo. Tomé la chaqueta de Marcus. Se la subí hasta la barbilla mientras él me miraba con esos grandes ojos marrones, y le susurré, «Vamos a ir a una aventura». Él asintió como si confiara en mí completamente. Salimos por la puerta principal. La cerré detrás de mí suavemente, como si solo saliéramos a tomar un poco de aire. Quiero detenerme aquí un segundo, porque sé lo que algunos de ustedes están pensando. ¿Por qué no dijiste nada? Créanme, esa pregunta ha vivido gratis en mi cabeza desde entonces. Tal vez estaba en shock. Tal vez pasé 38 años aprendiendo a guardar silencio en esa casa. O tal vez, y creo que esto está más cerca de la verdad, sabía que si abría la boca en ese momento, lo que saldría no sería algo que Marcus necesitara ver a su madre decir. Así que nos fuimos. Nos sentamos en el auto, en la entrada, por un minuto. Marcus preguntó si podíamos ir a McDonald's. Le dije, sí, y conduje hasta McDonald's, y vi a mi hijo comer 6 nuggets y 3 paquetes de salsa barbacoa. Y pensé en lo que acababa de pasar. Los nietos de verdad. Marcus es adoptado. Nunca se lo hemos ocultado. Es simplemente quienes somos, quién es él. Y honestamente creí, que Dios me ayude, creí que mis padres habían hecho las paces con eso hace años. Tuvimos las conversaciones. Mi papá estuvo en el juzgado cuando se finalizó la adopción. Sostuvo a Marcus cuando tenía 4 años y lo llamó mi nieto ante cualquiera que quisiera escuchar. Pero mi madre siempre fue una historia diferente. Pequeños comentarios aquí y allá. No se parece a ti. ¿Has pensado qué pasará cuando sea mayor y quiera buscar a su verdadera familia? Siempre lo dejé pasar. Mantuve la paz. Me dije a mí misma que ella era de una generación diferente. Me dije que cambiaría de opinión. Que él se ganaría su cariño. Muy bien. Conduje a casa esa noche de Navidad y acosté a Marcus. Se durmió antes de que su cabeza tocara la almohada. Lleno de nuggets. Sin tener idea de que su abuela acababa de trazar una línea en la arena. Y me senté a la mesa de la cocina, en la oscuridad. Y tomé una decisión muy tranquila, muy calmada. Había terminado de poner excusas por ella. Pero aquí es donde se pone interesante, porque exactamente una semana después, mi padre me envió un mensaje. Y ese mensaje lo cambió todo. Escribió, «El pago del préstamo es mañana, ¿verdad?» No, necesito retroceder y explicar algo, porque esta parte importa. Mis padres habían acudido a nosotros 8 meses antes en un aprieto.
El pequeño negocio de jardinería de mi papá había pasado por una mala racha, y necesitaban ayuda para cubrir un pago global de un equipo, $4.200. Mi esposo, Derek, y yo lo hablamos, aceptamos, y se lo dimos como un préstamo. Incluso lo pusimos por escrito. Mi papá le había estrechado la mano a Derek. Se suponía que nos pagarían en 3 cuotas, y habíamos sido muy pacientes. Así que, cuando me envió el mensaje preguntando sobre el pago, una semana después de la cena de Navidad, una semana después de que mi madre golpeara la mano de mi hijo y le dijera que no era un nieto real frente a toda la familia, algo en mí simplemente se asentó. No era ira exactamente, más bien claridad. Escribí 4 palabras. No de nuestra parte. Y entonces, mi teléfono estalló. Pero esa es una historia para un poco más adelante. Y les prometo, vale la pena esperar, porque lo que pasó después no fue solo sobre dinero. Fue sobre todo lo que se había estado acumulando silenciosamente durante años. Y de una parte, seré honesta con ustedes, no estoy totalmente orgullosa. Tomé algunas decisiones en las semanas siguientes que fueron, llamémoslas creativas, y un par que fueron simplemente mezquinas. Pero yo era una mujer con un plan y un niño de 7 años agraviado, y no me disculpo del todo. Lo que puedo decirles ahora mismo es esto, esa caminata silenciosa hacia el armario de los abrigos, ese único clic suave de la puerta principal, resultó ser lo más ruidoso que he hecho en mi vida. Así que, 3 palabras. No de nuestra parte. Quiero que me imaginen sentada en la mesa de mi cocina, con el café enfriándose a mi lado, viendo mi teléfono iluminarse como una máquina tragamonedas ganando el premio mayor. Excepto que, en lugar de ganar algo, solo estaba viendo a mi familia revelarse tal cual eran, una notificación a la vez. Primero, fue mi papá. 3 mensajes seguidos, disparo rápido. Rachel, ¿qué significa eso? Rachel, llámame. Luego mi hermana Donna, la misma Donna que había sonreído a su ponche de huevo y no dijo absolutamente nada en la cena de Navidad. De repente, tenía mucho que decir, mamá está muy alterada. ¿Puedes llamar a papá y arreglar esto? No es para tanto. No es para tanto. Miré ese mensaje por unos sólidos 30 segundos. Escribí y borré 4 respuestas diferentes. Lo que finalmente le envié fue, necesito unos días. Lo cual fue generoso, honestamente. Luego vino la que no esperaba. Mi tía Plet, la hermana mayor de mi madre que vive en Tucson y a la que tal vez llamo 3 veces al año. Ella me llamó, no me escribió. Y cuando contesté, mayormente por la sorpresa, ella dijo antes de que pudiera decir hola, tu madre me contó lo que tu padre te escribió. Bien por ti, nena. De hecho me reí en voz alta, sola en mi cocina. La tía Plet nunca ha sido de dramas, pero tampoco ha fingido nunca que mi madre fuera fácil. Dijo, amo a mi hermana, pero esa mujer ha tenido un punto ciego con Marcus desde el primer día, y alguien tenía que decir algo. Le pregunté si sabía lo que mi madre había dicho en Navidad. Silencio. Luego me dijo que le contaron que él intentó agarrar una decoración y ella lo redirigió. ¿Lo redirigió? ¿Ven con lo que estaba lidiando? La tía Plet se quedó en el teléfono conmigo por casi 1 hora esa noche. No me dijo qué hacer. Principalmente solo escuchó, lo cual fue más de lo que cualquier otra persona en mi familia había logrado ofrecer en unos 7 años. Y antes de colgar, dijo algo en lo que he pensado casi todos los días desde entonces, el que te fueras en silencio fue lo más poderoso que pudiste haber hecho. No te atrevas a disculparte por ello. Escribí eso. Todavía lo tengo en una nota adhesiva dentro de mi botiquín. Ahora, Derek. Tengo que hablar de Derek un segundo, porque él es toda una trama secundaria en esta historia. Lo adoro, y también hizo que quisiera arrancarme el pelo un poquito durante este periodo. Derek es un pacificador por naturaleza. Es una de las cosas que amo de él. También es, en momentos como este, profundamente inconveniente. Cuando le dije que le escribí a mi papá no de nuestra parte, se quedó muy callado y luego dijo con cuidado, ¿querías hablar de eso antes de enviarlo? Y yo dije, con el mismo cuidado, no. Él asintió. Nos preparó té a ambos. Y luego, y por esto me casé con este hombre, dijo, está bien, ¿qué hacemos ahora?
¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, aquí es donde admitiré que mi primer plan no fue el más sofisticado. Iba simplemente a no responderle a nadie por 2 semanas. Un apagón total de comunicaciones. Dejar que se sentaran a pensar en ello. En mi cabeza, esto era elegante y digno. En la práctica, duré unos 4 días antes de que mi papá apareciera en nuestra puerta un martes por la tarde. Marcus estaba en la escuela, Derek en el trabajo. Solo éramos yo, una canasta de ropa a medio doblar y mi padre parado en mi porche, con su chaqueta de trabajo y barro todavía en sus botas. Se veía más viejo de lo que esperaba, cansado. Sostenía su sombrero en las manos, algo que solo le he visto hacer un puñado de veces en mi vida. Y cada vez significaba que estaba muy arrepentido o muy asustado, a veces ambas cosas. Abrí la puerta, pero no la contrapuerta de vidrio. Todavía había cristal entre nosotros. Tal vez eso fue mezquino. Les pregunto honestamente, ¿creen que fue mezquino? Porque en ese momento, se sentía como lo mínimo que podía ofrecer. Él dijo, no quiero pelear, Rach. Le dije, no estoy peleando, papá. ¿Entonces por qué el mensaje? Y aquí está el momento que había estado ensayando en mi cabeza desde Navidad. Había planeado algo medido y elocuente. Había practicado oraciones reales. En cambio, lo que salió fue muy tranquilo y muy simple, porque Marcus trató de agarrar un bastón de caramelo y mamá le pegó en la mano y lo llamó, no un nieto real, y todos se rieron y ninguno de ustedes dijo una palabra. Y luego, una semana después, me pediste dinero y simplemente no pude. Él abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Tu madre no lo dijo con la intención con la que sonó. Y esas fueron las 20 palabras que me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre cómo iba a ir esta conversación. No un lo siento. No un eso estuvo mal. Solo ella no quiso decir lo que pareció. Asentí muy lentamente. Le dije que lo amaba y cerré la puerta. Me quedé en mi pasillo un minuto con la espalda contra la puerta, el corazón latiendo fuerte y la canasta de ropa a mis pies. Y pensé, oye, Rachel, vas a tener que ser más inteligente con esto, porque el préstamo no es realmente el problema, y el bastón de caramelo de Navidad no es realmente el problema. El problema son 20 años de todos decidiendo que mantener la paz es más importante que decir la verdad. Y acababa de decidir, muy silenciosamente, que ya no iba a ser yo la que mantuviera esa paz particular unida. Esto es lo que empecé a planear a continuación. Y seré honesta con ustedes, empezó pequeño, casi demasiado pequeño, pero creció. Y para cuando estuvo completamente formado, incluso yo estaba sorprendida de mí misma. Lo que puedo decirles ahora mismo es que mi madre tenía un cumpleaños muy importante en febrero. Uno grande, de esos de los que toda la familia ya estaba hablando. Y ella había estado planeando una fiesta, una linda fiesta. Y hasta la cena de Navidad, yo había sido la que la estaba organizando. Había sido. Creo que ven hacia dónde va esto. Y honestamente, no me arrepiento ni un poco. Así que, esta es la cuestión. Nadie en mi familia lo sabía. Durante 3 meses, había estado coordinando silenciosamente la fiesta de cumpleaños número 70 de mi madre. El depósito del lugar pagado con mi tarjeta, el servicio de catering, mi contacto, la hoja de cálculo de la lista de invitados en mi Google Drive. Había llamado a su compañera de cuarto de la universidad en Vermont para que volara como sorpresa. Había pedido un álbum de fotos personalizado a una imprenta en Nashville. Yo había hecho todo eso. Y el 26 de diciembre, la mañana después de Navidad, mientras mi café aún se estaba preparando, cancelé cada una de las reservaciones. Con calma, cortésmente, con un correo electrónico de cancelación muy razonable que decía solamente que las circunstancias habían cambiado. Recuperé alrededor del 60% de los depósitos, los cuales puse directamente en la cuenta de ahorros para la Universidad de Marcus. De esa parte no me avergüenzo ni un poco. ¿No? ¿Alguien sabía que yo había hecho esto todavía? No, y esa fue la parte silenciosamente brillante, porque la fiesta no era hasta febrero y mi familia simplemente asumió que yo todavía me estaba encargando de todo. Donna me escribió a principios de enero preguntando si debía llevar un postre. Dije, claro, eso suena genial. Lo cual técnicamente no era una mentira.
¿Puedo preguntarles algo? ¿Esto me convierte en la villana? Porque lo he pensado y sigo aterrizando en el mismo lugar. No hice estallar nada. Simplemente me hice a un lado y dejé que lo que ya estaba inestable cayera por su propio peso. Mientras tanto, Marcus había estado más callado de lo habitual desde Navidad. No triste exactamente, solo pensativo. Los niños hacen eso. Procesan las cosas lentamente y luego te golpean con ellas en el momento más inesperado. Su momento llegó un miércoles cualquiera por la noche en enero. Estábamos haciendo sándwiches de queso a la parrilla. Él estaba parado en su pequeño taburete en el mostrador, y completamente de la nada, dijo, «Mamá, ¿qué es un nieto real?» Bajé la espátula. Apagué la hornilla. Me senté a su nivel y le expliqué, tan clara y cálidamente como supe, que él era real. Que las familias se hacen de diferentes maneras y cada una de esas formas cuenta. Que a veces los adultos dicen cosas que están mal y estar equivocado no lo hace verdad. Él escuchó muy seriamente. Luego dijo, la abuela estaba equivocada. Sí, bebé, lo estaba. Él asintió, tomó su sándwich de queso. ¿Está bien? 7 años. Solo está bien. Casi me desmorono allí mismo en la mesa de la cocina. En lugar de eso, le escribí a la tía Plet por debajo de la mesa mientras Marcus comía, y ella me respondió con una cadena de emojis de corazones rojos y una frase, ese niño va a estar bien gracias a ti. Me aferré a eso. Ahora, llegó febrero, y también el día en que mi familia finalmente se dio cuenta de que no había fiesta. Mi hermana Donna me llamó, con la voz una octava más aguda de lo normal. Rachel, el lugar le acaba de decir a mamá que no tienen registro de una reserva a su nombre. Dije, qué extraño. Pausa. ¿Pasó algo con la reserva? Las circunstancias cambiaron, dije, lo cual era la verdad. El silencio al otro lado de esa llamada fue genuinamente uno de los más satisfactorios de mi vida adulta. No estoy orgullosa de haberlo disfrutado tanto como lo hice. Pero aquí estamos. Lo que pasó después, sin embargo, no lo vi venir. Mi madre me llamó ella misma, cosa que casi nunca hace. Ella es de enviar mensajes, siempre lo ha sido. Pero llamó, y cuando contesté, no estaba enojada. Estaba llorando. No llorando por actuación, realmente llorando. Dijo, creo que necesito hablar contigo. Y algo en su voz me hizo decir que sí. Quiero ser honesta con ustedes sobre algo. Cuando escuché a mi madre llorando en el teléfono, mi primer instinto no fue simpatía. Fue sospecha. Porque esta mujer había usado las lágrimas como arma toda mi vida. Un llanto en el momento oportuno la había librado de más responsabilidades de las que podía contar. Así que contesté que sí, pero contesté con la guardia completamente alta. Acordamos vernos en una cafetería cerca de su casa. Terreno neutral. Le dije a Derek a dónde iba. Me pasó mi abrigo y dijo, escríbeme cada 20 minutos o apareceré allá. Lo que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Llegué primero, pedí café, vigilé la puerta. Ella entró viéndose más pequeña de lo que recordaba. No sé cómo explicar eso, excepto decir que mi madre siempre ha ocupado mucho espacio en las casas, en las conversaciones, en mi cabeza. Pero esa tarde, entró como alguien a quien le hubieran sacado un poco el aire. Se sentó frente a mí y no pidió nada, solo puso sus manos planas sobre la mesa. Luego dijo, he estado pensando en lo que le dije a Marcus. Esperé. He estado pensando en ello desde Navidad y no he dormido bien desde entonces. Ahora, aquí es donde me sorprendí a mí misma. No dije qué bueno. Quería hacerlo. En cambio, no dije nada y dejé que ella continuara. Habló durante casi 20 minutos. Parte de ello fue difícil de escuchar. Parte fue el tipo de honestidad que genuinamente había dejado de esperar de ella. Admitió que nunca había procesado completamente la adopción, que en alguna parte de sí misma se avergonzaba. Había mantenido a Marcus un poco apartado. No porque no le importara, sino porque tenía una imagen en su cabeza de cómo se verían sus nietos, y nunca soltó esa imagen. Eso no es culpa de él, dijo. ¿Es mía?
La miré a través de esa mesa de la cafetería, y sentí algo complicado. No perdón exactamente, más bien como el primer rayo de luz bajo una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Le pregunté una cosa, solo una. ¿Papá sabe que te sientes así? Ella negó con la cabeza. No hablo con tu padre sobre cosas como esta, lo cual honestamente explicaba alrededor del 40% de mi infancia, pero esa es otra historia. Le dije que no estaba lista para actuar como si la Navidad no hubiera pasado. Le dije que Marcus merecía una disculpa real, no a mí, a él, y que tenía que venir de ella directamente, con palabras que él pudiera entender, sin que la familia estuviera mirando. Solo ella y él. Ella asintió. Sin discusiones, sin negociación. Entonces dije, ¿y mamá, la fiesta? ¿La cancelé? Otro silencio. Luego pensé, lo siento por los depósitos. Yo no, dijo en voz baja. No me merecía una fiesta. No esperaba eso. ¿Quieren saber qué hice? Me reí. No con maldad. Solo que lo absurdo de todo me golpeó. Toda esta cosa enorme. Y ahí estábamos, en una cabina de vinilo bajo luz fluorescente, y mi madre de 70 años me decía que no merecía su propia fiesta de cumpleaños. Le dije, vas a tener una de todas formas, una pequeña, pero tienes que ganártela. Ella levantó la vista. ¿Cómo? Empiezas con Marcus, le dije. Ella lo llamó el sábado siguiente por la mañana. Preparé la tableta en la mesa de la cocina y les di privacidad. Me quedé a la vuelta de la esquina en el pasillo, lo suficientemente cerca para intervenir, lo suficientemente lejos para dejar que fuera cosa de ellos. Escuché su voz un poco temblorosa. Escuché a Marcus decir, está bien, abuela. Los adultos cometen errores. 7 años. Tuve que presionar mi espalda contra la pared y mirar al techo por un minuto. Pero esto es lo que no les he contado todavía. Mientras todo esto se desarrollaba con mi madre, mi padre se había quedado completamente en silencio. Sin mensajes, sin llamadas, sin aparecer en mi puerta con botas embarradas. Y ese silencio estaba empezando a sentirse más fuerte que cualquier otra cosa. Pero como yo conocía a mi papá, un Earl Monroe callado nunca estaba realmente callado. Estaba planeando. Lo que hizo después, se los prometo, no lo vi venir. Y tampoco, como resultó ser, lo vio venir mi madre. Mi padre no es un hombre complicado. Creció en la zona rural de Virginia. Habla en oraciones cortas, muestra amor arreglando cosas en tu casa sin preguntar. No es del tipo que se sienta a tener una conversación de sentimientos. En 40 años, lo he visto llorar exactamente 2 veces. Entonces, cuando Donna me llamó un jueves por la noche y dijo, papá quiere que todos vengan el sábado, dice que tiene algo que decir, sentí que se me caía el estómago un poco, porque que Earl Monroe convocara una reunión familiar significaba que algo estaba muy mal o era muy diferente. Y no tenía idea de cuál de las dos era. Casi no fui. Derek pensó que deberíamos ir. La tía Platt, a quien mantuve actualizada a través de toda esta saga, como mi propia junta asesora personal de una sola mujer, dijo, ve y lleva a Marcus. Así que fuimos. Papá había hecho chili, que si conocen a mi padre, es su versión de una bandera blanca. Toda la familia estaba allí. Donna, su esposo Rick, mi prima Brenda, que había conducido desde Filadelfia sin explicación, lo que me dijo que Donna había estado haciendo llamadas. Todos estaban haciendo esa cosa donde hablan demasiado alegremente sobre nada porque están nerviosos. Marcus entró e inmediatamente preguntó si había pan de maíz. Había. Consideró esto aceptable y se sentó. Mi papá esperó hasta que todos tuvieron comida. Luego se puso de pie en la cabecera de la mesa, cosa que ha hecho exactamente nunca en mi memoria. Y se aclaró la garganta. Le debo una disculpa a algunas personas en esta habitación, dijo. Y no soy bueno en esto, así que solo voy a decirlo claro. Miró a Marcus primero. Marcus, debí haber dicho algo en Navidad cuando la abuela. Cuando se dijo algo desagradable. No lo hice. Eso fue un fallo de mi parte, y lo siento. Eres mi nieto. Punto final. ¿Sin asteriscos?
Marcus levantó la vista de su pan de maíz. ¿Qué es un asterisco? Rick soltó una carcajada. La tensión se rompió lo suficiente. Papá casi sonrió. Significa que no hay excepciones. Eres un niño. Luego me miró a mí. Y al monstruo, un hombre de aproximadamente 40 palabras a la semana, dijo: Rachel, has protegido a ese niño toda su vida y yo te hice sentir que tenías que protegerlo de nosotros. Eso termina ahora. Y lo del préstamo, ya lo resolveremos. Esa no es la razón por la que estás aquí. Abrí la boca. No salió nada. Primera vez en la memoria reciente. Derek puso su mano sobre la mía debajo de la mesa. Esto es lo que descubrí más tarde, y esta es la parte que genuinamente me dejó pasmada. La tía Plet había llamado a mi padre, no para sermonearlo. Le dijo una cosa. Earl, estás a punto de perder a tu hija por algo que todavía tienes tiempo de arreglar. Eso fue todo. Eso fue todo lo que hizo falta. A veces, la persona correcta diciendo la cosa correcta en el momento correcto es la única ficha de dominó que necesita caer. Mi madre no dio un discurso. Esa no es quien es ella. Pero después de la cena, vino y me encontró en la cocina mientras yo envolvía las sobras del pan de maíz, y se paró junto a mí y dijo muy bajito: quiero ser mejor para él. No sé si siempre lo haré bien, pero quiero intentarlo. Le pasé un trozo de papel aluminio. Envolvimos pan de maíz juntas en silencio, y de alguna manera eso fue suficiente. Eso fue hace unos 4 meses. Las cosas no son mágicamente perfectas. Quiero ser directa con ustedes sobre eso porque no creo en los finales ordenados. Mi madre todavía dice cosas a veces que me hacen tomar aire lentamente. Mi papá todavía no ha pagado todo el préstamo, aunque aparece y corta nuestro césped sin que se lo pidan, lo cual es muy propio de Earl. Pero el domingo pasado, Marcus llamó a mi madre por su cuenta. Sin que yo se lo pidiera. Solo tomó la tableta y la llamó para contarle sobre un libro que estaba leyendo. Me paré en la puerta y vi su cara iluminarse en esa pantalla de una manera que no había visto en años. Y pensé, esto es por lo que estábamos trabajando. No una familia perfecta, solo una honesta. Una que se escuchara mutuamente, lo dijera y lo intentara de nuevo. Un bastón de caramelo, una salida silenciosa, 4 palabras en un mensaje de texto, y de alguna manera, al otro lado de todo eso, encontramos nuestro camino de regreso a algo real. Marcus sigue siendo la mejor persona en toda esta historia. Y no hizo absolutamente nada excepto ser exactamente quien es. Creo que todos podríamos aprender algo de ese niño. Si esta historia se quedó con ustedes, dejen algo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Si han pasado por algo como esto con su propia familia, realmente quiero escucharlo, porque sé que no soy la única. Y si alguna parte de esta historia les pegó diferente, para bien o para mal, díganmelo también. Su honestidad significa más de lo que saben. Si les gustó esto, un me gusta ayuda mucho. Me dice que vale la pena contar estas historias. Y si algo no les pareció bien, díganlo también. Puedo soportarlo. Gracias por estar aquí y por escuchar hasta el final. Significa todo para mí.